Hola, comenzamos la grabación del test número 14. La primera pregunta nos plantea cuál será la velocidad anormalmente reducida para un turismo en una carretera convencional. Es indiferente si tiene arcenes o no tiene arcenes, ¿vale? Lo importante es que es carretera convencional y lo primero que tendríamos que recordar es la velocidad máxima genéricamente hablando, que sería de 90, por lo tanto la mínima sería 45, anormalmente reducida la inferior a 45. Es importante matizar que la velocidad mínima es 45 km por hora y la que se considera anormalmente reducida es la que es inferior a 45 km por hora. Segunda, ¿qué documento acredita la matriculación de un turismo y autoriza su circulación por las vías públicas? La propia definición del documento lo dice: permiso de circulación, es decir, el permiso que te autoriza circular y que te concede una matrícula. ¿Por dónde deben circular los ciclomotores en vías interurbanas cuando no existe un carril exclusivo para ciclomotores? Por supuesto que son vías interurbanas donde se permita la circulación de estos. Circularán por el arcén si es que fuera apto para circular por él. Eso se conoce como arcén transitable. Si tuviera la anchura suficiente y si no existiera ese tipo de arcén, circularían por el borde derecho de la calzada. La distancia de detención, ¿de qué depende? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que distancia de detención es el resultado de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por lo tanto, la distancia de reacción va a depender de nuestro tiempo de reacción y, por supuesto, de la velocidad que llevemos, que va a influir en la distancia que recorramos mientras reaccionamos. Y después la segunda parte va a ser el espacio que necesitemos para frenar nuestro vehículo según la velocidad que llevemos. Hasta el 1 de enero del 2026, y en caso de no disponer del dispositivo luminoso V16, cuando deba colocarse un triángulo de peligro, ¿en qué lado de la calzada lo hará? Bien, tener en cuenta que en principio es siempre en el lado derecho de la calzada en el sentido de la marcha, tal y como nos pone claramente en la imagen. Pero recordar que hay que matizar que tendrá que estar a una distancia mínima de 50 metros y que en ese momento sea visible al menos a 100 metros. Esta señal circular prohíbe, fijaros la forma que tiene, es fácil interpretarlo, es decir, me está señalando la maniobra de cambio de sentido. Entonces lo que prohíbe únicamente es cambiar el sentido. ¿Están obligados a usar cinturón de seguridad los pasajeros de un taxi? Sí, por supuesto. Pero hay excepciones. Cuando se hallen dentro de una zona urbana y se trate de pasajeros con estatura inferior al 1,35 y que estos se encuentren en una de las plazas traseras. Entonces, en ese caso, podrían ir sin cinturón. Si realiza una reforma de importancia de su vehículo, ¿debe pasar algún tipo de inspección técnica? Sí. En este caso, cuando se trata de reformas de importancia, hay que solicitar una inspección técnica conocida como extraordinaria. Si conduce una motocicleta y hay niebla ligera, ¿qué alumbrado debe utilizar además del de posición? Bien, el adjetivo que acompaña a niebla en este caso es ligera, por lo tanto, el alumbrado que utilizaríamos sería el de cruce y, optativamente, si nuestra motocicleta tiene alumbrado de niebla delantera, podríamos utilizarlo. También podríamos llegar a utilizar largo alcance siempre y cuando no deslumbremos y estemos circulando
a velocidad superior a 40 km por hora en cualquier vía interurbana. Un paso a nivel o sus proximidades. ¿Estará permitido adelantar? Cuidado con esta pregunta. Solo se permitiría en esta situación cuando adelantemos a vehículos de dos ruedas, que en ningún caso nos impidan ver lateralmente la presencia de peatones u otros peligros. Y esta misma regla se aplica a los pasos para peatones. En caso de que por avería una motocicleta quede inmovilizada en la calzada de una vía con un carril para cada sentido de circulación, ¿cómo la señalizamos? Bien, tener en cuenta que en las motocicletas nunca hay obligación de llevar triángulos, que sería lo que utilizaríamos. Entonces, solo podemos utilizar lo que realmente tienen obligación de llevar las motocicletas, que es la luz de emergencia, todos los indicadores funcionando a la vez. Fijaros que la respuesta nos va a decir con la señal de emergencia si la tiene instalada. ¿Por qué? Porque verdaderamente esta regla entró en vigor hace pocos años. Entonces hay motocicletas antiguas que no tienen obligación de traer el alumbrado de emergencia. ¿Tiene alguna obligación si observa que otro vehículo tiene el propósito de adelantarle utilizando el carril izquierdo contiguo al suyo? Sí, hombre, para facilitar un poco esa maniobra, nosotros estamos obligados a ceñirnos al borde derecho de la calzada. Si debido a circunstancias del tráfico prevé que va a quedar detenido en una intersección obstaculizando la vía transversal, ¿qué debe hacer? Por supuesto, nunca introducirme en la intersección. Perdón, que aquí quería enseñaros la fotografía, ¿vale? Nunca vamos a introducirnos en la intersección. Por ejemplo, el vehículo rojo se ha quedado en la línea de detención aunque su semáforo está en verde. ¿Por qué? Porque si avanzara ocuparía cualquiera de los carriles de la intersección y eso está completamente prohibido, el permanecer en un sitio donde estoy obstaculizando o me encuentro en situación de posible obstaculización del tráfico. Fijaros en la respuesta, ¿de acuerdo? De tener el vehículo antes de entrar a la intersección. Como peatones, los niños menores de 10 años son especialmente vulnerables. Entre otras, ¿por qué? Porque su campo visual es menor que el de los adultos, debido a su menor altura, ¿vale? Fijaros que hay muchos obstáculos que van a impedirles ver con claridad la calzada, al igual que a los conductores nos va a ser mucho más difícil ver la presencia de estos niños debido a esos mismos obstáculos, ¿vale? Furgonetas, camiones, contenedores. ¿Cuándo está permitido estacionar en un túnel? Nunca. Está fácil con eso, ¿vale? Estacionar, jamás, ni parar. Solamente detenciones por emergencia. ¿Una persona en silla de ruedas puede circular por una carretera? Sí, por supuesto. Siempre y cuando el arcén resulte transitable, ¿vale? Ocurre lo mismo que ocurría una pregunta a principios de test sobre por dónde circulan los ciclomotores, ¿vale? Pues por el arcén, si este tiene asfalto suficientemente firme y en buen estado como para poder circular por ahí. Si eso no fuera posible, pues utilizamos la parte derecha de la calzada lo más próximos posibles a la derecha para intentar invadir o ocupar el menor espacio posible dentro de esa zona de la calzada. La dirección del vehículo es un sistema de seguridad activa, ¿vale? Es uno de los elementos que está actuando en todo momento. Recordad que seguridad activa es todo elemento que actúa hasta que ocurre un accidente, y a partir del momento en que ya estamos siniestrados, ahí empiezan los elementos de seguridad pasiva. Modificar la señalización de la vía está completamente prohibido, exceptuando que sea por una causa muy justificada.
La depresión puede afectar al conductor, por supuesto. Un estado depresivo va a producir en el conductor una influencia en su capacidad de seguridad. Va a sentirse mucho más inseguro para tomar decisiones. En una carretera convencional se prohíbe circular a los turismos a una velocidad inferior a, fijaros que es la misma pregunta que ya hemos salido en este test, inferior a 45 km por hora, que sería la velocidad mínima a mantener en una carretera convencional. Es muy importante fijarse en el tipo de vehículo por el que nos está preguntando. Esta señal prohíbe, atentos al símbolo interior en color blanco, es un número o una I mayúscula si queréis, pero eso representa a los días impares. Y siempre solamente se aplica la prohibición al lado de la calzada en el que se encuentre la señal. ¿Cuáles son los 4 distintivos ambientales para clasificar los vehículos por su potencial contaminante? Vale, esto está muy en boga hoy día. Son las etiquetas famosas de clasificación. Entonces tenemos 4 que son el cero emisiones, el tipo eco, el C y el B. Con hielo en la calzada. Si su vehículo no tiene ABS, atentos que dice no tiene su vehículo que carece de ABS. ¿Qué es preferible? Pues preferible evitar el freno para evitar el riesgo de bloquear las ruedas. Utilizar sobre todo el freno motor, es decir, las marchas muy cortas que nos permitan retener el motor lo suficiente para poder esquivar la utilización del freno. La carga de este camión sobresale por su parte trasera. ¿Cómo debe transportarse? Bueno, pues la primera regla para transporte de este tipo de cargas es esta placa, franjas rojas y blancas cuadrada, que hay que llevarla siempre, tanto de día como de noche. Siempre que la carga sobresalga, lo primero es señalizarla con esta placa. Indudablemente después tiene que ir segura, estable, bien estibada para que no se mueva ni cause molestia ni estorbos a ningún usuario de la vía. Si va a realizar un viaje es importante elegir la hora de salida, por supuesto. Hay que intentar evitar aquellas horas en que está el sol en un estado en el que nos deslumbre con facilidad. Circula de noche con el alumbrado interior encendido. ¿Es peligroso? Sí. Nos molesta. Nos dificulta la visibilidad. Es preferible detenernos, realizar la gestión que tengamos que realizar y luego apagar el alumbrado y continuar la marcha. ¿Qué indica esta señal? Lo primero, para interpretar la definición de esta señal es ver la forma que tiene. Tiene una forma cuadrada, ¿vale? Por lo tanto, relacionarla siempre con la C de carril. Cuadrada, carril, carril bus. Entre la puesta y la salida del sol, ¿puede encender el alumbrado del largo alcance en caso de niebla? Sí, también lo expliqué en una pregunta de este mismo test, donde recordar que puedo circular con el alumbrado de corto alcance o largo alcance, siempre y cuando esté alumbrado nunca deslumbre a ningún usuario de la vía, ni personas ni conductores. Debido a una emergencia, un turismo queda inmovilizado en una calzada. Su conductor debe colocar el dispositivo de percepción de peligro como norma general siempre. Recordar, ¿vale? Aparte de la luz de emergencia, el dispositivo es obligatorio, ¿vale? Si sopla un fuerte viento lateral de izquierda, si el viento sopla por la izquierda, yo tengo que girar ligeramente el volante hacia la izquierda para contrarrestar la fuerza del viento. Bien, perfecto, pues hasta aquí este test de hoy. Gracias.